Hola Ángel Capa, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos, por charlar con nosotros. Y hoy, Ángel, el programa pasa por la tradición. Y decíamos con Gustavo, ¿quién mejor que Ángel para hablar de esa tradición, ¿no? Esa tradición que marcó una forma de entender el juego. Si hablamos de fútbol y tradición, una asociación libre, ¿cuál es tu primera mirada? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza, Ángel? Que Argentina tiene una historia muy rica a favor del buen fútbol. Grandes jugadores, grandes equipos, y desde muy atrás, ¿no? Yo diría desde el año 20, por ahí, donde se destacaban Huracán, Gimnasia, Boca, pero con grandes jugadores y con grandes partidos también, ¿no? Bueno, eso hablo porque a mí me gusta leer mucho, enterarme de nuestra historia, porque eso significa enterarme de nuestra identidad futbolera, ¿no? Y bueno, pues por eso lo primero que se me ocurre decir es que tenemos una historia brillante, una historia muy rica en favor del buen juego, ¿no? En favor de nuestra manera de ser, porque finalmente uno juega el fútbol más o menos como es, ¿no? Sí, uno también mirando la historia ve que Racing en el tiempo del fútbol amateur fue el primero que, dicen algunos, empezó Sí. a jugar la nuestra. O sea, que Racing ya empezó a transmitir una forma de entender el juego. Digo, ¿y cuál es esa forma, Ángel? Digo, porque algunos te dicen, no, pero en realidad la nuestra tiene que ver también con los orígenes de los escoceses, de los ingleses, pero hay una forma que nos pertenece, que nos referencia en el Sí, mundo. sí. ¿Cuál es, Ángel? ¿Cuál Sí, sería, si claro. se mantiene en el tiempo? Porque el fútbol es un hecho cultural y por lo tanto, cultura en el sentido amplio del término, ¿no? Y por lo tanto es inevitable que tengamos la nuestra, lo cual no quiere decir que es mejor que otra, ni peor que otra, sino simplemente es la nuestra. Es decir, nosotros tomamos mate, y no quiere decir que el mate es mejor que el té de las 5 que toman los ingleses o tomaban, no lo sé. Bueno, es una costumbre, una forma de ser, una forma de humor, una forma de enojarnos, de ver la vida, una forma de interpretar la vida y también de interpretar el juego. ¿Cómo se interpreta el juego? Mirá, yo era amigo de Dicaño, un sociólogo, que ya no está entre nosotros, lamentablemente, y que, eh, hablando de este tema, un día me mostró uno de los comentarios del diario La Prensa, siempre a favor del elitismo, y que cuando apareció el primer jugador criollo, estuvo en contra. Estaba a favor de los ingleses, de aquel equipo de lo que eran casi todos los hermanos Brown y todos ingleses, y decían que el jugador argentino era muy individualista, le gustaba mucho la pelota y que, en fin, que no tenía capacidad de colectiva. Bueno, esa era una característica. Lo que yo saco de ahí es que le gustaba mucho la pelota, Claro. efectivamente, y nos gusta mucho la pelota. Cuando jugamos en el Potrero, eso seguramente es en toda Argentina, cuando yo jugaba en el Potrero, en Bahía Blanca, al compañero que llevaba la pelota no le decíamos dame, le decíamos tomá, porque esa era una promesa de devolución, es decir, como diciendo dámela que te la devuelvo. Evidentemente una promesa que no cumplíamos, después si te la daba, olvidate, era nuestra Ángel, vos hasta que la sabés, perdíamos. perdón, porque me acuerdo de algo que dijo una vez Garrafa Sánchez, exquisito futbolista, que él dice Sí, que los sí. compañeros se enojaban porque él no les daba la pelota, pero dice, yo no se las daba porque tenía mucho miedo que no me la devuelvan. Mirá lo que quería la Claro, pelota ese pibe. A ver si no me la devuelven. Qué lindo, por favor. claro, claro. Sí, sí. Eso es así, el gusto por la pelota, el pudor por no hacer algo grosero, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar en la reserva de Villamitre, yo jugaba en la quinta, a la primera, y después en la reserva, ¿no? Yo tendría en esa época 16 años, 17 años. Y claro, terminaba el partido de la quinta y salía corriendo para la cancha a jugar en la reserva, que era un gusto enorme porque ya había gente y eso. Entonces cuando venía la pelota, yo jugaba de 5, yo cabeceaba, ¡pum!, para el arco rival. Y mi papá me dice, ¿por qué cabecea a cualquier lado? No se hace eso en el fútbol, dale la pelota a un compañero.
Claro. Claro, esto es así. En el potrero lo mismo. Si vos la pelota le pegabas 3 zapatazos, te miraban y al tercer zapatazo te mandaban al arco. Por lo menos había que darle la pelota a un compañero. Entonces, ese pudor que había, una vez me comentó Federico Sacchi, que acaba Sí, de no estar entre nosotros físicamente, porque esos jugadores no mueren nunca. Lo de Sacchi queda para siempre, como lo de Moreno, Di Stéfano, de la Mata y toda esa gente, ¿no? Bueno, me comentó que una vez en un partido se chocó con un compañero en Racing. Bueno, dice, ¿sabés las cosas que nos dijimos? ¿No? Los insultos que nos dijimos, porque nos daba vergüenza. ¿Cómo nos vamos a chocar? Bueno, ese pudor por lo estético, digamos, ¿no? Y el gusto por la pelota, eso sería en principio. Y después también el jugador argentino con el tiempo fue un jugador táctico en el sentido de entender el juego. Decían que Sastre, aquel jugador de Independiente, cuando eso lo dijo un entrenador brasileño, dice, vino Sastre y nos enseñó a jugar al fútbol. Exacto. Dice, bueno, eso era porque eran muy Peuchele, por ejemplo, también, ¿no? Muy analistas del juego. Entonces, eso era también una característica, se convirtió con el tiempo en una característica nuestra también. Hola Ángel, Gustavo lo saluda. ¿Qué tal? Cuando uno habla de tradición, obviamente quiere entender en algo estático, ¿no? Y también uno piensa que la evolución es también innegable e imposible de detener. Entonces, digo, en esa lucha entre tradición y evolución que tiene que sufrir o atravesar el fútbol, ¿qué le parece a usted que de la tradición debe cuidarse de que esa evolución no le saque lo esencial? Mirá, me acordé ahora de una frase de Goethe, el escritor alemán, que decía, para ser moderno hay que ser hijo de la tradición. Lo que no nos puede quitar la evolución es nuestra identidad, porque nosotros podemos aceptar jugar mal, perder, lo que no podemos aceptar es perder nuestra identidad, porque entonces no la recuperamos, muy difícil recuperar la identidad. Entonces eso yo creo que es, la evolución es lógica, es normal, no podemos pretender jugar como en el año 30, pero manteniendo nuestras características principales de nuestra identidad, ¿no? Sí, y se da también, Ángel, que en algún momento, porque así lo establecieron los campeonatos del mundo, Argentina 78, México 86, bueno, ahora parece que se vuelven a las fuentes en Qatar 2022, que alguien dijo, bueno, pero se puede tener aquella identidad de Flaco Menotti, con eso se gana, y con la identidad de Bilardo también se gana. Yo creo que hay una trampa ahí, porque Bilardo gana con jugadores que hacían la nuestra, Diego, por ejemplo, Jorge Valdano, por ejemplo, Héctor Adolfo Enríquez, si se quiere también. Digo, se pueden convivir dos identidades, hay dos tradiciones, y con las dos se puede lograr el éxito. Bueno, el éxito, como dijo Atahualpa, hasta se puede comprar. Es decir, claro, es cierto eso. Lo importante es la gloria. No se trata de ganar, porque como es un juego, bueno, sí, hay maneras de ganar también, ¿no? Se trata de cómo juega uno. A ver, me estoy acordando de cosas que he leído, ¿no? En aquella delantera de Estudiantes de La Plata que le llamaban los profesores, Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita. Bueno, hay una anécdota que cuenta Scopelli. Dice que en un partido él recibió una pelota de Nolo Ferreira y tiró al arco y pegó en el palo, en el travesaño. Entonces cuando volvían, Nolo Ferreira le dice, esa pelota era para mí. Y Scopelli le dijo, bueno, Nolo, pero pegó en el palo. Aunque hubiera sido gol, esa pelota era para mí, le respondió Nolo Ferreira. Es decir, esa no era la jugada. No me importa a mí el éxito de la jugada, me importa lo que debe ser. Y eso es una característica nuestra también, ¿no? Que eso no tenemos que perderlo. Y la tradición, ¿usted cree que se defiende en la formación, no? Porque en realidad ya después es muy tarde. Bueno, claro.
Sí, porque también hablan de algunos jugadores que son complementarios y que son muy importantes, pero no son los que marcan el estilo, digamos, ¿no? Yo qué sé, yo estuve en Racing del 98 y Pablo Michelini fue un jugador muy importante. Sí, sí, sí. Yo diría que imprescindible, pero claro, pero el estilo lo marcaba Matute Moral, el Mago Capria, La Torre, el Chelo, y él era un complemento imprescindible, porque era así. Pero eso no es que tenía otra identidad, él tenía unas características que bueno, que él complementaba a lo que indicaban los otros compañeros de otra forma de jugar, ¿no? Ángel, estamos hablando con Ángel Capa. Hace 2 días estuvimos charlando en una cena, estuvimos con Fernando Signorini, y uno de los que participó de la cena le pregunta a Fernando, sé por qué los uruguayos y los paraguayos cabecean mejor que los argentinos. Y se abren ahí varias cuestiones para poder responder. Primero, si es así, si es que caen mejor que los argentinos. La otra es, ¿por qué acontece? ¿Por qué pasa? Y yo decía, bueno, tiene que ver quizás con la tradición, que por su forma de entender el juego, un juego aéreo, y nosotros siempre pelota al piso. ¿Hay alguna respuesta a eso? Porque algunos sacan por ahí, dicen que los uruguayos cabecean mejor. Yo podría decirle, Pasarela cabeceaba como cualquier uruguayo, o mejor también. Pero bueno, eso, primero que si uno generaliza, está cometiendo un error, ¿no? Los uruguayos, bueno, algunos uruguayos cabecearán mejor que los argentinos y algunos paraguayos, pero efectivamente, es decir, la pelota, en las características nuestras, es que la pelota está en el piso, muy rara vez se tira un centro, pero de todos modos, eso no quiere decir que el centro no vale. Mirá, otra anécdota más. Yo venía, cuando estaba en Huracán del 2009, un lunes, después de jugar con Boca y de perder con Boca, perdimos 3-1 cancha de Boca, yo iba para el patio Burlich, y había un señor mayor, de esos señores que estaban ahí por la avenida Libertador, por ese lado, por esa entrada, que abre la puerta de los taxis, de los coches, y trabaja de eso. Y cuando yo venía caminando, este señor abre los brazos y me dice, Angelito, qué grande. Claro, yo no entendía nada. Digo, pero ¿cómo que grande? Sí. Digo, vos, yo soy hincha de Huracán. Digo, bueno, pero acabamos de perder. No importa, Angelito, pero no tiramos ni un centro, me dijo. Eso era... Yo me quedé, digo, después me hice amigo de él, ¿no? Juan se llama. Después me hice amigo de él y le daba entrada para ir a la cancha, y eran tipos que... Pero vos fijate lo que elogiaba, que no habíamos tirado ni un centro. Entonces, claro, si vos no tirás centro, cabecea de vez en cuando. De todos modos, ese equipo de Huracán hizo muchos goles de pelota parada y de córner. Claro. Porque teníamos Domínguez, Paolo, Volati y Nieto, que cabeceaban muy bien. Y teníamos a De Federico y el Pato Toranzo, que tiraban muy, muy bien los centros. Y la única instrucción, por decirlo de alguna manera, era que por izquierda la tire un zurdo y por la derecha un derecho. Eso me lo dijeron todos los grandes cabeceadores en los distintos países donde estuve, porque de esa manera la curva de la pelota va hacia el que entra y se le aleja al defensor y sobre todo al arquero. De la otra manera, se le aleja al que va a cabecear y se le acerca al defensor. Y bueno, esa fue la única, digamos, exigencia, ¿no? Salvo alguna vez que el otro está lejos, pero generalmente era así. Ángel, y en relación a la tradición, la tradición de juego, pero digo, hay posiciones que también llevan muy, muy fuerte una cuestión de tradición, como por ejemplo los centrales, ¿no? Y cuando entrevistamos a Capria... Coco Capria, que te manda saludos, Ángel. Bueno, yo también a él. Él nos decía que en realidad una de las funciones de los centrales era mantener cierto orden hasta en el vestuario, quiero decir, ¿no? Que había cierto respeto y cierto cuidado de cierta forma, que era responsabilidad de los centrales. Y la verdad que me hizo acordar, bueno, a cuando uno jugaba, que es verdad, que en realidad asumían ciertas cuestiones de orden y de mando, pero sobre todo de organización, que tenía que ver con su personalidad, pero también con su posición. Sí, porque generalmente eran los más serios.
eran los mayores, generalmente, y los más serios. Es decir, los que jugaban adelante eran más atrevidos, más atorrantes, más gambeteadores, más, entre comillas, más irresponsables. En cambio, ahí tenía que ser responsable, ahí está defendiendo la puerta de tu casa, ¿no? Claro. Entonces, debe ser por eso, posiblemente, ¿no? Ángel, y en cuanto a la tradición futbolera que nos identifica, que es la gambeta, digo, ¿cómo vos lograste en ese Huracán que la gambeta fuera una razón de ser, ¿no? Se animaban. De hecho, después muchos futbolistas, cuando vos te fuiste, digamos, un poco se vieron obligados a jugar de otra manera. ¿Cómo se, digamos, porque es un tema esto de enamorarse de la pelota, de tener mucho tiempo la pelota, bueno, jugar en equipo? ¿Cómo se administra la gambeta? ¿Vos qué le decís a un jugador? Primero que se anime. No, eso es una virtud que tiene él. Lo único que si gambetea por gambetear, cuando uno utiliza ese tipo de cosas en función siempre del resultado, naturalmente, lo que buscamos todos. Entonces la gambeta puede despejar el camino, pero si él gambetea por gambetear, se está divirtiendo él, pero no significa nada para el equipo. En los lugares donde hay que gambetear, en los tiempos que hay que gambetear. Estamos hablando de un equipo de primera división. Sí, ¿no? Claro, sí, claro. Porque de chico hay que gambetear siempre. Si le gusta gambetear, que gambeteen. Pero ya en primera división, el jugador generalmente que tiene esa capacidad, simplemente con no prohibírsela, él la va a utilizar. Y es muy importante. Lo que no hay que exigirle al gambeteador que acierte siempre, porque nadie acierta siempre. Y bueno, entonces yo estaba en la U de Perú y apareció un pibe, el hijo del Cholo Sotil, el Cholito Sotil, que era un gambeteador. Entonces, bueno, en cuanto yo lo descubrí, al entrenamiento, y en el entrenamiento los mismos compañeros empezaron a decirle, largala, soltala. Entonces paré el entrenamiento y dije, ¿saben por qué lo pongo al Cholito? Porque gambetea. Y porque al equipo le hace falta. Claro. Era delantero, ¿no? Exacto. Entonces vamos a dejarlo gambetear. Que gambetee con libertad. También otro gambeteador que apareció fue en Banfield, el primer equipo que yo dirigí en la B Metropolitana, todavía existía la B Metropolitana, era Marcelo Benítez, que también era un gambeteador extraordinario. Sí. Una cosa maravillosa, deslumbrante. Entonces, bueno, ¿cómo le va a decir que no gambetee? Claro que gambetea. Y además, a veces hay que gambetear, eso hay veces hay que arriesgar, hay que saber cuándo, hay que saber dónde, pero el jugador se tiene que sentir seguro de poder hacerlo y que si se equivoca no pasa nada, ¿no? Bueno, todo el mundo se equivoca, ¿no? Lo que pasa, Ángel, que lo hipócrita de eso es que en realidad es en función del resultado, porque si el gambeteador hace una buena jugada, le va a decir qué bien con la gambeta, y si la pierde, dice, oye, está abusando de la gambeta, quiere decir, no, con el resultado vos analizás lo que el otro hace, ¿no? No, claro, pero por eso el entrenador no tiene que analizar de acuerdo con el resultado, tiene que analizar si él intentó la gambeta porque era necesaria. Entonces, si lo intentó, bueno, hay veces también que uno intenta un pase y le sale mal, o tira al arco y no siempre se acierta al arco. Por supuesto que eso hay que aceptarlo, porque el gambeteador, La Torre, otro que gambeteaba también muchísimo, y muy bien. Entonces, ¿cómo le vas a prohibir? Si eso era... La gambeta es muy necesaria, no solamente en la definición, ¿no?, sino también a veces para salir. Te apuran y vos tenés que gambetear. O para romper el juego ajeno, para romper el juego del otro, ¿no? Que en realidad si es muy táctico, claro, uno que gambetea se rompió todo, se desarticuló toda la táctica. Seguro, claro. Eso decía Johan Pero Cruyff. Pipi Araujo en el 2009 gambeteaba que daba miedo también del lateral derecho y salía gambeteando. Y bueno, ¿por qué? Porque era necesario y porque se tenía confianza. Y eso entonces ya está. Y no siempre les salía por ahí, se la quitaban. Pero si el equipo está bien parado, no pasa nada, ¿no? Ángel, tenés mucho conocimiento de lo que pasa en el fútbol español. Dirigiste, sí. Sos parte de ese fútbol. El fútbol español cambió su tradición. Viste que todos te dicen, no, primero era la furia, y después con la irrupción de Guardiola era la tenencia de la pelota a ras de piso y un juego más vistoso. Eso se cambió, fue simplemente la irrupción de un entrenador como Guardiola en el Barcelona, que logra después, con esos jugadores, excepto Messi, una Copa del Mundo. ¿Es momentáneo
¿O es que en las formativas también España juega otra cosa? Ya la furia quedó en el pasado. No, la furia fue un invento del franquismo. Es decir, la furia, la raza y todo ese tipo de cosas que la tomaron como un estilo. Yo siempre decía que la furia, en todo caso, es un estado de ánimo, pero no puede ser un estilo. Y un estado de ánimo es perjudicial para jugar al fútbol y para cualquier cosa. Entonces, no, pero no fue Guardiola, sino que ya Menotti, cuando dirigió el Barcelona, comenzó digamos, a jugar de otra manera, ¿no? El Barcelona. Con Schuster. Después con Cruyff, claro. Con Schuster y Diego, exactamente. Después con Cruyff se acentuó eso. Pero ya, lo que pasa es que siempre permanece el tema de la sospecha de ese estilo en España. Siempre. Es decir, ¿se acuerdan que España perdió el primer partido y fue campeón del mundo? No me acuerdo si en Sudáfrica fue. Sí. Bueno, Dios mío, cuando perdió el primer partido venía de ser campeón de Europa. Bueno, no sirve más porque eso de tocar, esto ya está perimido, porque siempre está bajo sospecha. De todo modo cambió, efectivamente, que cambió el fútbol, pero no a partir de Guardiola, sino a partir ya concretamente de Cruyff. Cruyff comenzó con esa manera de darle prioridad al buen juego, por decirlo de alguna manera, y a desterrar ese tópico franquista que era el tema de la furia, ¿no? Ahí decís Franco, y bueno, nos quedan 10 minutos, yo quiero preguntarte y quiero que reflexiones con nosotros, la furia, el franquismo. Vos sabés que estamos a una semana de elegir presidente y uno de los candidatos es un desquiciado que avala la dictadura, sí. Bueno, que está cercano al franquismo y a cuánta manifestación, si se quiere fascista, está a su alcance. Desde España, ¿vos qué escuchás? Digamos, nosotros, yo particularmente, y muchos aquí en Argentina, no podemos entender que uno de los candidatos sea eso, un esperpento, un verdadero esperpento humano. ¿Por qué? ¿Qué lectura podés hacer, además vos como un hombre cercano a la filosofía? ¿Qué nos pasó para tener que elegir entre eso y otro candidato? Hay muchos factores, no hay uno solo, pero primero salíamos de un gobierno de Macri que fue tremendo, perjudicial, arrasó con los trabajadores, con la clase trabajadora, y entonces toda la gente puso la esperanza en este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y resultó peor que el macrismo en los números. Aumentó la pobreza, bajaron los sueldos, aumentó la inflación, un desastre. Entonces hay cierta parte de la población, sobre todo jóvenes, que no les importa nada y que dice, bueno, vamos a votar a este loco, así se rompe todo y ya no me importa nada. Pero claro, lo que no saben es que se rompen ellos. Claro, son los primeros. Claro. Este es loco, pero no come vidrio. Es loco con los de abajo. Con los de arriba, como dijo Miriam Bregman, es un gatito mimoso con los de arriba. Entonces lo que va a romper es de ahí para abajo. Eso es lo que no saben los chicos jóvenes, ¿no? Que no. Claro, le dicen, mirá que este te va a quitar los derechos. Y yo estuve escuchando, cuando estuve en Argentina hace poco, que un pibe le dijo, yo no tengo ningún derecho, ¿qué me va a quitar? Claro. Sí. De esos pibes de la villa. Entonces, bueno, lo que pasa es que el otro candidato es un candidato que para mí no fue puesto por el kirchnerismo, porque el kirchnerismo había elegido a Waldo de Pedro, habían empapelado Buenos Aires. Al otro día apareció Massa, que es un candidato de Estados Unidos, del Fondo Monetario, que es el ministro de Economía de este desastre. Entonces, bueno, ahora, claro, te ponen en un callejón sin salida. Es decir, o Massa, que es muy malo, o Milei, que es muchísimo peor. Claro. Claro, entonces elijo a Massa, porque ¿qué voy a hacer? Exacto. Yo soy de esa opinión. Si voto en blanco, tengo miedo de que gane este delirante, que además es un burro de primera categoría, y mucho peor la vicepresidenta, que no es burra, que es inteligente y que es a favor de la dictadura militar, cosa que ya es gravísimo, ¿no? Y que niega las barbaridades que hicieron los militares en ese momento. Los militares impulsados por los civiles, en la época de la dictadura. Pero claro, Villarroel es mucho peor. Villarroel es inteligente, es muy fría. Y este es un mamarracho que dice cualquier estupidez.
Sí. Y ahora trata de retroceder. Pues dijo que iba a privatizar el mar, que iba a privatizar las calles, esto lo escuché yo, que quiere la salud pública que no exista la venta de órganos que sea libre, que no exista la educación pública, en fin, una barbaridad, es volver a 100 años atrás. Ahora, estoy escuchando a alguna gente que lo apoya diciendo, bueno, pero eso no lo va a cumplir. ¿Y vos cómo sabés que no lo va a cumplir? Entonces, ¿a quién votás? Si el candidato te dice que va a privatizar el mar, vos estás votando eso. Exacto. Y si la vicepresidenta, que es pro dictadura militar, pro asesinos, los que robaron a los hijos, que robaron de todo, robaron casas a los detenidos, tiraban a gente, reivindicando eso, estamos volviendo 100 años atrás. Sí, que otra vez para el aborto y cosas de esas que ya se conquistaron, derechos que ya se conquistaron. Entonces, claro, te ponen en un callejón sin salida. El balotaje me parece a mí una barbaridad. Porque, claro, entonces yo tengo los 3 candidatos que tenían posibilidades, eran Burlich, Milei y Massa. Los 3 respondían al poder económico. Es decir, el poder económico tenía los 3 caballos ganadores. Ahora, la derecha tenía 3 representantes, claro. 3 representantes. Entonces, ahora, claro, ¿qué pasa? Que Milei no es solo Milei, porque Milei es cualquier cosa. Yo le tengo mucho más miedo a la candidata a vicepresidenta, ¿no? Villarruel. Que eso sí que es gravísimo lo que propone esta mujer, ¿no? Pero bueno, ya te digo, te ponen ahí esto que es muy malo y que lo ves porque es ministro de Economía de este gobierno, o lo otro que es muchísimo peor. Elegí. Bueno, claro. Exacto. Bueno, Ángel, como siempre, un placer, muchas gracias. Decimos con orgullo que te sentimos padrino de este programa con Fernando Signorini. No, eso, que somos eso demasiado. Que somos reproductores de una idea, defendemos una idea, y escuchándote tenemos argumentos, ¿sí? Para poder dar nuestro contradiscurso, ¿sí? Porque se escucha la idea una sola no es voz. mía, Sí. La idea no es mía, yo soy simplemente un alumno de esa idea, así, nada más que eso. Bueno, nosotros somos muchos más que alumnos, porque seguimos aprendiendo y te tenemos como bandera. Así que muchas gracias, Ángel. Un abrazo, Ángel, y un placer, como siempre, escucharte. Bueno, abrazo a ustedes y hasta otra oportunidad, y yo los escucho siempre. Me lo mandan y aunque no me lo manden, lo busco y lo escucho siempre. Bueno, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Muy generoso. Adiós, muy generoso. Adiós.